Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, lamentablemente estoy aislada, así que vamos a tener una clase virtual. Como no se pudo hacer en directo, les estoy grabando un videito como para explicarles de una manera más fácil la actividad que tienen que hacer para hoy. Recordemos que la clase pasada estuvimos trabajando, ¿sí?, con el punto, con la expresividad del punto, de acuerdo a cómo se ubicaba, se acuerdan los distintos tipos de puntos, y bueno, para hoy tenían que traer la actividad. Eh, no la voy a poder corregir ahora, prefiero corregirla cuando esté en la presencialidad, así que tengan ese trabajo terminado, ¿sí? Y hoy vamos a trabajar con la actividad número 4, que vamos a trabajar, ¿sí?, con la línea. ¿Sí? Vamos a seguir con los elementos plásticos, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando con lo que era la comunicación visual en el primero y el punto en el segundo? Ahora vamos a trabajar con lo que es la línea. La línea, ¿sí? La línea es un punto en movimiento, ¿sí? Cuando un punto se mueve, se traslada, ¿sí?, se convierte en una línea. Muchas veces también es llamada un punto, es como muchos conceptos dicen que son un punto al lado del otro, pero preferentemente es una línea en movimiento, ¿sí? Es una huella de un punto en movimiento o la sucesión de puntos continuos, como dice acá en la teoría. La línea pueden configurar objetos, ¿sí? Si uno traza una línea y empieza a cerrarla, crea formas, también podemos crear objetos, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo. A su vez también la línea lo que genera una tensión hacia el observador. Depende hacia dónde va la línea, la dirección de la línea, nosotros dirigimos nuestras miradas. ¿Se acuerdan lo mismo que pasaba con el punto? Si lo poníamos en un costadito de la hoja, creaba una tensión visual. Lo mismo sucede con la línea y la mirada del espectador. Fíjense en acá en el túnel, ¿sí?, que podemos observar cómo la línea nos dirige hacia ese punto. Lo mismo con esto que pasa acá, fíjense cómo nosotros vamos dirigiendo la vista, ¿sí?, hasta el final de este camino con cemento. La línea a su vez también puede crear textura, esto lo vimos también en las primeras clases. ¿Cuáles son las texturas? ¿Cómo se genera textura colocando una línea al lado de la otra? Fíjense, o cruzadas en este caso, cómo se va generando textura. La línea a su vez puede sugerir movimiento. Si nosotros utilizamos una línea curva, ¿sí?, en este caso, parecería que el objeto se está moviendo, fíjense, una al lado de la otra. Lo mismo sucede acá. Fíjense cómo nos da la sensación de que se está moviendo. A su vez, la línea crea trayectorias visuales que nos guían por los elementos de la imagen. Ahora lo vamos a ver en este ejemplo. Fíjense cómo acá tenemos una línea en dirección oblicua, lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Fíjense cómo nos crea, ¿sí?, una trayectoria visual, cómo nos hace ver de alguna manera esta imagen, que hay una línea horizontal, perdón, oblicua, que baja, ¿sí? Al igual que los puntos, como estuvimos trabajando con la expresividad, la línea también nos expresa algo de acuerdo a cómo esté ubicada. La línea también puede separar elementos o formas. Fíjense en acá, ¿sí?, estamos hablando de líneas rectas, horizontales y verticales, cómo nos crean, ¿sí?, formas. Lo mismo sucede con este caso. Separa, ¿sí?, formas y elementos. De acuerdo a cómo estén las líneas, si son verticales, horizontales, nos van a transmitir algo, al igual que los puntos, ¿sí? Las horizontales, como en este caso, fijémonos que es una escalera que va subiendo, nos transmiten una calma, estabilidad, ¿sí?, un peso, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la horizontalidad nos transmite esa sensación. Si nosotros hablamos ya de unas líneas inclinadas o oblicuas, estamos hablando de un dinamismo, de una fuerza, de una inestabilidad, ¿sí? Algo que está oblicuo, ¿sí?, nos genera otra tensión. No es lo mismo que la línea que recién vimos. Si nosotros tenemos líneas curvas, nos genera movimiento, como vimos recién en el cuadro de Edvard Munch, ¿sí?, en donde estaba el grito que generaba como una especie de movimiento. Lo mismo pasa con todas las líneas curvas. Es una armonía, un movimiento. Fíjense cómo venimos hablando de diferentes líneas y las diferentes emociones o tensiones que nos crean, ¿sí? De acuerdo acá podemos observar los tipos de líneas, ¿sí? Fíjense, tenemos la línea horizontal, esto de alguna manera lo vamos a ir viendo durante todo el año, ¿sí? Horizontal, vertical, diagonal, quebrada. Fíjense, las quebradas pueden ser de diferentes maneras, no necesariamente vertical y horizontal. Ondulada, que son varias líneas curvas, en zigzag, curvas. Y bueno, después tenemos otros tipos de líneas que son las discontinuas o entrecortadas, fíjense, líneas que se van cortando, líneas paralelas, una al lado de la otra, eso puede generar textura, y líneas perpendiculares. A su vez tenemos una línea infinita, ¿sí?,
tenemos líneas que se entrecruzan, líneas en espiral. Tenemos un montón de líneas, ¿sí? Muchos tipos de líneas que hacen, ¿sí? Que generan distintos tipos de sensaciones en la hoja. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy, ¿sí? Va a ser con las líneas rectas. Vamos a poder usar verticales, horizontales o oblicuas. Ustedes van a poder elegir lo que van a trabajar, ¿sí? ¿Cómo va a ser el paso que vamos a seguir? Esto va a estar en la actividad, fíjense en igual, que está la actividad por escrita, ¿sí? Yo se las cuento un poquito por acá para que sea más fácil de entender. ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, acá les doy algunos ejemplos, ¿sí? Que lo vamos a volver a ver en un ratito. ¿Cómo vamos a realizar esto? Simple. Dibujamos en una composición libre. Pueden ser con circunferencias, cuadrados, rectángulos o líneas, ¿sí? Trazado de tal manera que se superpongan entre sí. ¿Para qué es eso? Para que generen planos. Ahora lo vamos a ver. Les dejo algunos ejemplos para que ustedes vean. Por ejemplo, si trazamos círculos, ¿lo ven? Círculos, fíjense cómo se superponen uno arriba del otro, o se van cruzando, ¿ven? Acá se superponen tres. Esto es simple, con círculos. También lo podemos hacer con rectángulos o cuadrados. Fíjense, hay distintos rectángulos de distinto color. ¿Y qué vamos a hacer con eso después? Vamos a pintarlo con líneas. ¿Cómo? Si, por ejemplo, fíjense en el mouse, este cuadrado le voy a hacer líneas horizontales, ¿sí? Pero después, cuando se me cruza la otra línea, aquí le voy a hacer verticales. Y aquí puedo hacerle diagonales o horizontales de vuelta, ¿sí? Voy a tratar de que entre no se vayan cruzando, ¿sí? Voy a ir cambiándole las líneas a medida que me topo con una línea. Por ejemplo, acá verticales y en este chiquitito horizontales. Pero es muy importante que no usemos solo la misma línea, ¿sí? Lo que tenemos que usar, ¿sí? Son líneas que varíen el espesor. Ahí les muestro este ejemplo, como lo pueden ver, ¿sí? Y podemos volver a los ejemplos anteriores. Fíjense cómo variamos el ancho de las líneas, ¿sí? Bueno, esta es la actividad para hoy, fíjense, ¿sí? Para que ustedes lo puedan ver en la página, van a poder ver la actividad que la tienen ahí. Bueno, espero que les sea fácil hacerla y me lo presentan en la clase que viene.